Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto acompañarles esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre la argumentación jurídica desde un enfoque de la materia electoral y también sobre todo pues de este enfoque que nos obliga el artículo primero constitucional a partir de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral que hayan sido tan gentiles de haberme invitado a continuar esta capacitación, principalmente a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y también un afectuosísimo saludo al magistrado Felipe Lamata Pizaña, quien siempre le pone mucho cariño, mucho interés a estos cursos de alta especialidad para todos ustedes. Saludo también personalmente a quienes ya han sido tan gentiles de iniciar sus cámaras. Isela Otero, muy buenos días. Noel Carmona, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sergio Palma, Claudia Ruiz, muy buenos días. Lynn Reyes, Shamir Mondragón, Dante Reyes, muy buenos días. José Alberto Blix, qué gusto saludarte. Irving, igualmente. José León Cruz, un placer vernos. Diana Vázquez, Mirna Ivette Molina, y bueno, pues todos los demás que poco a poco vayan agregándose a la plataforma y que también vayan encendiendo sus cámaras. Recuerdo que esta es una charla de reflexiones en torno a lo que hoy deberíamos de estar mirando o hacia dónde tenemos que dirigirnos para tratar de entender cómo llevar a cabo la argumentación jurídica desde este enfoque de la materia político-electoral. Así que bueno, servirá seguramente varios anclajes que ya hemos tenido en otras conferencias, en otras charlas con las cuales ya habremos coincidido, y para los que no, bueno, pues sirva también un poco para homogenizar el conocimiento, y si no, bueno, pues seguramente para recordar un poco de lo que vamos a tener que reflexionar. Y decíamos que la argumentación jurídica, bueno, pues desde este enfoque moderno, no solamente implica el generar argumentos para tratar de convencer a alguien, no se trata solamente de una retórica, no se trata de, digamos, en su vertiente tradicional, pues incluso generar motivaciones, sentimientos en alguna persona para lograr algún objetivo, sino que la argumentación jurídica, bueno, tiene un contexto del razonamiento jurídico, las razones jurídicas, y más bien busca cierta empatía con el oyente. Una empatía en el sentido de que pueda comprender cuáles son las complejidades que puede llegar a tener una decisión judicial, ¿no? El conocimiento del caso. Así que esto se va a poner muy bueno. En cualquier momento, por favor, siéntanse con toda la confianza para levantar la mano o interrumpir la charla y poder expresar sus inquietudes. Y en la medida de mis capacidades y habilidades, pues veré si hay posibilidad de irlas desahogando. Entonces decíamos, por principio de cuentas, que argumentar significa dar razones. Y cuando buscamos la argumentación jurídica, pues tenemos que buscar razones fundadas en el derecho. Así que podemos encontrar un conjunto muy grande de razones que no necesariamente están justificadas en el derecho. Por ejemplo, en el caso de Pedro, que mató a su mujer, ¿por qué ésta hablaba mucho? Entonces, cuando le interroga la fiscalía, pues él le pregunta que cuáles son las razones que tuvo para asesinar a su mujer. Y las razones que él tuvo fue porque hablaba mucho. A ver, yo puedo entender que para él ya era una vida de tormento, ¿no? Que la mujer le hablara y eso llevó a tomar una decisión. Pero como evidentemente vemos, pues no se trata de razones en el derecho, fundadas en el derecho. Así que a veces los jueces tienen razones que no necesariamente pensamos que están ubicadas en el derecho. Y este tipo entonces de razones, ¿de dónde derivan? ¿De dónde sale un poco esta idea de llevar a cabo una serie de conclusiones probatorias, por ejemplo,
Y esto nos va a dar un primer acercamiento, en el sentido de que los jueces, las autoridades, deben de tener una conciencia muy clara de autoconocimiento, de autorreflexión, precisamente para no, digamos, entorpecer el razonamiento jurídico y incluir algunos argumentos que no necesariamente están enfocados desde el derecho, sino más bien de una perspectiva particular, muy personalísima, y que esto puede afectar finalmente las decisiones. Para el caso sirva un pequeño ejercicio. Seguramente ya, si normalmente lo pongo con todos mis alumnos, si esto es así, por favor, luego me corrigen. Es el ejemplo que pongo que se llama el de las manos sucias. ¿Ya lo habrán escuchado o no? O la mayoría, seguramente en otras conferencias. ¿No? ¿No? Bueno, Mirna, qué bueno que te veo. Mirna, un favor, ¿tienes acceso a tu micrófono? Sí, lo escucho. A ver si te escuchamos. Sí, ¿sí me escuchan? A ver, permíteme, déjame aquí presionar. A ver, otra vez. Sí, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro, Mirna. ¿Cómo Ok. estás? Muy Gusto bien, saludarte. igualmente. Gracias, Mirna. Oye, a ver, mira, pues ahí te va este caso. Resulta que tu mejor amiga es un poco intensa la relación en el noviazgo con su pareja. Entonces, la última vez se peleó con el novio y le dijo que, bueno, se enojaron porque normalmente él llegaba tarde a todos los eventos importantes. Y le dijo que la próxima vez que tuviera un evento de esa naturaleza, lo iba a cortar. Bueno, en esa época se decía cortar. Hoy creo que es más bien como voy a bajar tu foto de mi perfil, ¿no? Y entonces eso ya es como una bula papal, válida para la ciudad y para todo el mundo, ¿no? Así como si fuera Urbi et Orbi. Entonces este es un anuncio internacional, pues para saber que ya nada tiene que ver. Y resulta que ese amigo, ¿qué crees? Llegó no un minuto tarde en el siguiente evento, sino 45 minutos tarde a la boda de la mejor amiga de ella, de la novia, y que iba a ser madrina de ramo, no sé, alguna cosa así. Así que, bueno, pues cuando este chico llega a la casa, parece escuchar como algunas voces del Dark Side, ya sabes, así como de ultratumba, ¿no? Entre los ladridos del perro, ¿no? Cuando ella abre la puerta, él lo único que alcanza a hacer es girarse y levantar las manos, como diciendo, ya, me agarraste, soy culpable, ¿no? Y ella ve que tiene las manos sucias y cuando él se da cuenta de eso, señala hacia la parte baja de su vehículo, hacia, digamos, pues la llanta, ¿no? Una parte. Y en ese momento, en lugar de que ella ejecute o cumpla la consecuencia de la norma, que es, en este caso sería la sanción, lo abraza y lo perdona. Entre otras cosas, porque pues ya todavía les daba tiempo de ir a la fiesta, ¿sabes? Y eso de ir sola a la fiesta o solo a la fiesta, pues no está padre. Entonces, aunque el pleito venga después, pero por lo menos llega uno acompañado. El asunto es que ella se encuentra a sus papás y les dice, oye, mamá, fíjate que me acabo de encontrar, bueno, no encontrar, sino acabo de descubrir que me voy a casar. Y el papá le dice así como, ¿pero por qué o cómo? ¿Y contra quién? No, pues con mi novio que te... Oye, pero tienes un mes que andas con él. Pues sí, pero es el hombre de mi vida. Salud. Es el hombre de mi vida. Y, pero ¿cómo va a ser el hombre de tu vida? ¿En qué te basas? Dijo, papá sabe cambiar llantas. Hoy en día, ¿qué chico puede cambiar una llanta? Todos le hablan a su papá, le hablan al Uber, paran un taxi. Bueno, no saben cambiar llantas. ¿Y qué? Pasarle batería a su carro, no, hombre. Eso es como de científico loco. O sea, lo tienen que ver en un video de YouTube para ver cómo se colocan los cables.
Así que este cuate nunca me va a dejar tirada, papá. ¿Te das cuenta? Y es tan guapo y es tan hermoso que si tú le pusieras un chipote chillón, como el del Chapulín Colorado, sería hijo del dios del trueno, hermano de, medio hermano de, ¿cómo se llama su, ¿cómo se llama su rival de Thor? Thanos. Loki, ¿no? Loki, su primo hermano, ¿no? Ah, Loki. Loki. Bueno, ya así. Entonces los papás evidentemente saben que lo que tienen que hacer es llamar a la terapeuta porque está mala chica, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llegar a todas estas conclusiones? Entonces, lo que tenemos que revisar en el expediente, Mirna, si me haces favor, es ver cuáles son los hechos y las pruebas. Entonces, de entrada, hay una argumentación jurídica sobre la decisión y otra argumentación jurídica sobre los hechos y las pruebas. Entonces, ya vamos abriendo, digamos, un campo importante de toma de decisiones y de construcción, perdón, de argumentos para la toma de decisiones, ya sea de la conclusión final o de las pruebas y de los hechos. Entonces, son dos tipos de argumentos. Bueno, ¿qué hechos tenemos en el expediente, Mirna, del caso que te planteo? Bueno, en este caso sería la situación en la que ella decide en ese momento casarse. ¿Ese es un hecho o esa es una consecuencia? Pues más bien sería una consecuencia. Sería como la consecuencia. Entonces vamos un poquito atrás, regrésate en la historia, ¿no? 3 horas antes, como en las películas, ¿no? Te ponen la conclusión, pero ahora vamos a ver, conocer todos los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos del caso? Pues entonces sería que cómo lo conoció, ¿Okay? cómo, Digamos, te voy ayudando. El segundo hecho es un tiempo a la hora que llegó. O sea, en el expediente tú tratas de acreditar qué elementos, y un elemento es, pues, digamos, a la hora que llegó, ¿no? ajá, Hora central, hora, no sé, frontera, bueno, aquí, hora Ciudad de México. El segundo punto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te acuerdas de esta historia? ¿Qué es lo que hizo él? pues que él en el momento que, digamos, estaba, que solo cuando levantó las manos, Exacto. Levanta las manos y luego, ¿cómo están sus manos? están sucias, Sucias. Ok. ajá, ¿Qué es lo que después él va a hacer? ¿Te pues acuerdas que señala hacia algún lado? Señaló hacia la hacia parte, la llanta, hacia la llanta del ajá, vehículo. sí, Bueno, sí, entonces, finalmente, varios hechos. Los hechos son una hora de llegada de si este llegas, a un lugar el llegar determinado. tarde, ajá, En segundo, puerta, él levanta las manos. Tercero, sus manos están sucias. Y por último, señala a la parte baja del vehículo. ¿Estás de acuerdo sí, que esos son los hechos? Bueno, sí, y tenemos, estos hechos son los que nos presentan en el caso. Ahora lo que nosotros tenemos que ver cuál es la norma aplicable. Para empezar, jurídico, que es como tradicionalmente, digamos, la manera como históricamente se ha visto, pues así como que ha funcionado, pero hoy vamos a ver si esto es suficiente para la exigencia de esta sociedad, ¿no? Entonces tenemos una premisa mayor que es la norma que en este caso vamos a aplicar. ¿Y cuál era la norma? ¿Qué fue lo que ella le sentenció antes o en un evento anterior? ¿Qué le dijo? La próxima vez que llegues tarde, te corto, ¿no? Terminamos la relación. ya, sí, lo Entonces amenazó. tenemos una norma, la consecuencia jurídica de la norma. La norma es prohibitiva, digamos, no puedes llegar tarde. De lo contrario, te aplico
una sanción. Bueno, y luego lo que una premisa menor. Entonces ya tengo mi premisa mayor, que es la norma jurídica, la premisa menor, que son los hechos, y voy a tratar de ver si se acomodan al caso. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es llegar tarde, no? ¿Quién fija cuándo es temprano y cuándo es tarde? ¿No? Tarde, digamos, el tiempo siempre será relativo, porque finalmente llegaron a buena hora a la boda, ¿no? Pero Sí. a lo mejor la novia diga que debe llegar 3 horas antes, acompañar en todo el paseo a la novia, no sé cuántas cosas. O ella, de manera unilateral, determina qué horas tenían que verse, ¿no? Para poder irse juntos o arreglarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí una norma que tiene una cierta apertura. ¿Esto qué significa? Que como está construida la norma, su propio lenguaje te da una textura abierta. Y esta textura abierta lo puede ser a través de un juicio de lenguaje, como puede ser la ambigüedad y vaguedad. Y en este caso es la palabra tarde, sería una palabra vaga. Es decir, no hay un significado claro, preciso de lo que significa llegar. Entonces, porque muchas cosas. Por lo tanto, la norma desde su construcción ya tiene problemas de lenguaje. Dice Dante, algunos dicen que puntuales a la hora exacta. La etiqueta de negocios dice que, bueno, ya exactamente, ya hay, digamos, visiones distintas de lo que puede o no puede ser, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos que entender de entrada que la construcción de las normas tiene o puede tener problemas de entendimiento del lenguaje, de comprensión. Y los principales errores pues son estos, la vaguedad y la ambigüedad. ¿Correcto? Entonces, ya vemos que nuestra premisa mayor, es decir, sobre la que vamos a construir nuestra conclusión, puede tener defectos tan sencillos como defectos de lenguaje que terminarán siendo muy complejos. Bueno, entonces ya debemos de ir un poco con esta idea. Puede tener vicios nuestra primer premisa. Después tenemos los hechos y las pruebas que acreditan esos hechos, ¿no? Entonces tenemos las evidencias que acreditaron que este chico llegó a cierta hora. Tenemos un video también, que es una prueba técnica porque requiere un equipo especial para su producción. Un video, digamos, de la casa vecina, donde se advierte que este chico levantó las manos. Aparte hay una confesional por su parte y una declaración también, digamos, una testimonial por parte de la chica, ¿no? Entonces, todos son contestes en el sentido de que levantó las manos, que las manos estaban sucias y que señaló hacia la parte baja del vehículo. Todos esos hechos, fíjense bien, están probados en el expediente. No hay duda alguna de esos hechos. Lo que sucede ahorita, Mirna, es que ya tengo mi premisa mayor, tengo mi premisa menor, que son los hechos fácticos, trato de ver bajo un esquema que se llama de subsunción, es decir, como la especie de, ¿sabes? Fíjate que te voy a confesar algo que pocos saben. Yo tengo un gran defecto, no sé por qué, Mirna, te lo juro. Sí, yo creo que necesito ir a terapia. Pero, ¿sabes qué? Guardo cajas bonitas, las guardo y que no guardan nada. Esas. Por ejemplo, un reloj de madera. A lo mejor estaba más bonita que el propio reloj, pero como no voy a tirar la caja, ¿sabes? Y entonces la pongo en otro lugar. Y si la envoltura está muy bonita en una cajita, pues guardo cajas. Para que me entiendas, guardo cajas. Cajas bonitas. Al final no me sirven para nada. Y resulta que las tengo en un cajón. Por lo tanto, si las cajas se acomodan en ese cajón, pues ahí las puedo guardar. Pero si las cajas ya tienen alguna forma muy especial o requieren un cuidado muy especial, pues como ya tengo tantas, pues a lo mejor el cajón las machuca y las maltrata, ¿de acuerdo? Eso significa que tengo que encontrar un espacio adecuado. Lo mismo pasa con este esquema que se llama la subsunción.
Si los hechos se acomodan en ese cajoncito, pues está perfecto. Ahí, digamos, resulta aplicable la norma, ¿no? Encuadran bien, no se apachurran, el cajón cierra bien. Así que esa es la norma ideal para aplicar. Pero si hay algún punto que veo que no cuadra ahí, que no funciona ahí, pues significa que tendría que buscar otro cajón, es decir, tengo que buscar otra norma. Así que este esquema de la subsunción ha sido un esquema, digamos, que nosotros venimos trabajando casi de tal manera que está en nuestro tuétano, Mirna, en el ADN de los juzgadores, ¿no? Porque tenemos como el pípila, esta piedra encima, esta losa que no nos deja ver más allá, de ir más allá, sino que actuamos de manera tradicional, ya aprendido con lo que los maestros nos dijeron y lo que también fuimos aprendiendo un poco en la escuela, y que además pensamos que así funciona el mundo y así debería de funcionar el mundo. Y eso se resume a que solamente los jueces serían la boca de la ley. Es decir, no requerirías en realidad tener personas jueces. Podrías tener máquinas jueces y simplemente es como en la matemática. Si da, si encaja, si encuadra, pues aplicas la sanción o la consecuencia jurídica. De lo contrario, pues necesitas un análisis de interpretación, es decir, de empezar a ver cómo puede funcionar de otra manera el mundo que no necesariamente está relacionada con esta inmediata aplicación de la norma. Bueno, pues todo esto te lo platico porque lo que vamos a resolver, en este caso Mirna, tú vas a resolver, es la jueza que va a resolver este caso y donde vas a determinar si tiene razón esta chica para considerar que este es el hombre de su vida o es un farsante. ¿Qué dirías tú sobre estos hechos y estas pruebas? ¿A qué conclusión llegas? Bueno, creo que no puedo determinar si es realmente un farsante porque pues es muy poco tiempo en el que se conocieron. A ver, Mirna, te recuerdo la mejor amiga de esta chica y en la boda te está dando una información extraña. Dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que este cuate es un farsante. Y entonces se acerca contigo, llorando ya con el maquillaje corrido y todo, y te dice, Mirna, de ti depende que siga con este individuo o no. Lo que tú me digas, yo voy a hacer. Así que te exige una respuesta. No puedes decir, no, déjame unas 3 semanas y vamos viendo, ¿no? Déjame escucharlo a él, ¿no? Bueno, igual lo escuches con un par de chelas encima, pero nada más. Tienes que tomar una decisión como los jueces. Los jueces no pueden abstenerse y tienen que tomar decisiones. Así que, Mirna, escuchamos tu veredicto. Ok. Es que no puedo determinar si no tengo, Pero no, sí puedes. no Ánimo, tengo, decidas usted. pero no tengo los elementos necesarios porque, pues, de Es lo que hay. palabra, Mirna, es lo que hay. O sea, ahí está el expediente. ujú. No, pues para mí sería un farsante. Órale, durísimo. Muy bien. Entonces, digamos, tú, digamos, aplicarías una norma del tipo condenatoria, no una Sí, norma definitivo. protectora de derechos para el individuo, pro homine. La presunción de inocencia, ¿dónde está? ¿O por qué llegó a esa conclusión de que es el hombre de su vida? Porque no existen los elementos necesarios ni para determinar si es o no es. Ya, ella sí lo determinó, ya se quiere casar. ¿De dónde crees que salió esa conclusión? Pues de ella, solamente Sí, de sí, sus pero ¿en base a qué? suposiciones. Ajá, pero ¿qué supuso? Supuso porque, ¿Tú lo pues, hubieras cortado o no? yo sí. O sea, un minuto tarde es llegar tarde y por un minuto lo cortabas. A pesar de que viene con las manos casi llenas de grasa, ensangrentadas, de haber cambiado la llanta. Pues es que no me consta, o sea,
Ok, pero entonces en el mundo de tu amiga parece que hay una serie de datos, conocimiento interno que, digamos, la lleva a considerar que una persona que cambia una llanta se ensucia las manos, Ujú. que una persona que es la llanta del vehículo y que luego se esfuerza por cambiar la llanta, es altamente probable que llegue tarde a un compromiso. Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, eso está en el mundo de tu amiga. Lo mismo cuando los jueces toman decisiones, hay muchas cosas que están en su mundo, cosas que Ujú. aprendieron de niños, que vieron en el contexto de sus padres, o que fueron desplazados, o que fueron lo que vivieron en la ciudad, etcétera. Cada uno de nosotros tiene un bagaje cultural, ¿no? Que nos hace decir quiénes somos. Y hay condicionamientos también de nuestras decisiones en función de ese aprendizaje que nosotros tuvimos. Luego, entonces, lo que yo decía al principio, los jueces tenemos que tener mucha certeza de que en cualquier momento podemos dar un paso en falso y que si voy a juzgar un tema de perspectiva de género, por ejemplo, si voy a juzgar un tema que está relacionado con la comunidad LGTB, pues que realmente pueda yo separar cualquier esquema que me pudiera afectar. Por ejemplo, si me preguntan, oye Rubén, ¿qué opinas de la ley de los trans para los menores que a partir de los entre 12 y 14 años ya puedan tomar decisiones sobre aceptar tratamientos médicos hormonales para el cambio de género? Y yo te diría, estoy completamente opuesto porque este es un mundo al revés y están locos, ¿no? Pero yo lo diría así, ¿por qué? Porque no tengo razones fundadas en derecho. ¿Estamos? Estoy como Pedro que tenía razones para matar a su mujer. Yo tengo razones para creer que eso está mal, ¿de acuerdo? Pero no son razones fundadas en derecho para poder tomar una decisión. Tu amiga tuvo razones, pero no fundadas también, digamos, ya no A sustentadas, eso. dejemos ya en el derecho, para Ujú. tomar estas consideraciones. Y el punto ya final de este ejercicio, que los quiero llevar, Mirna, como tú sabes, lo que estás juzgando en apariencia son los hechos y las pruebas. Y yo te diré, no, Mirna. Los hechos son 3 o 4. Las pruebas están en el expediente y dijimos, y están probados los hechos. Lo que Mirna está juzgando es la historia sobre la cual se construye, ¿no? Respecto a la que se construye sobre estos hechos. ¿Se dan cuenta? No voy a juzgar los hechos y las pruebas. Voy a juzgar la historia que estoy construyendo sobre estas pequeñas parcialidades de la realidad. Mientras más alejadas estén unas de otra, tengo que provocar argumentos jurídicos que me puedan tejer un puente, crear vasos comunicantes entre un hecho y otro. Y entre este nuevo hecho y el que le sigue, y el que le sigue, y el que le sigue, para poder llegar a una conclusión probatoria. La conclusión probatoria de esta niña fue que el chico llegó tarde. Llegar tarde podría haber tenido una excepción a su norma. Y esta excepción, ya estamos argumentando, puede ser basada en hechos fortuitos, ¿no? Y un hecho fortuito fue que se le ponchara la llanta y que se detuvo a cambiar la llanta y como prueba de ello tiene las manos sucias. Como ven, cada uno de estos hechos probados tiene una cierta distancia entre un punto y otro. Bueno, imaginen el salto olímpico que da esta señorita cuando dice que es hijo del dios del trueno. ¿Cuáles son los hechos que me llevan hasta considerar que es hijo del dios del trueno, hermano de Thor, primo hermano de Loki? Bueno, es un salto olímpico. A veces las sentencias tienen este tipo de saltos olímpicos y no hay una construcción argumentativa ni vasos comunicantes sólidos que me permitan avanzar sobre esa historia para poder considerar que tiene un altísimo grado de credibilidad, de certeza, o que yo tengo un alto grado de convicción
de que así sucedió en la realidad. Entonces, lo que los jueces juzgan son sobre las historias que nos vienen a contar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mirna, muy gentil. Irving, ¿qué tal bueno eres para contar historias? Irving, ¿estás por ahí? Pues más o menos. A ver, ¿quién es bueno para contar historias? 3 personas, así rapidito. ¿Quién dice yo? Les voy a robar 20 segunditos. Dante ya alzó la mano, Claudia ya alzó la mano. ¿Quién más? Uno más. ¿Tú te animas, Irving, o qué? Ya está, ahí está. Irving, Dante y Claudia. ¿Sale? Empezamos por Claudia. ¿Dónde andas, Claudia? Ahí estás. Gusto saludarte, Claudia. Oye, te voy a dar 20 segundos. Ya préndeme tu micrófono. 20 segundos para que me cuentes una historia. Solo 20 segundos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Ah? Bueno, pues lista? Resulta que... ¿Ya? Espérame. Yo te voy a decir cuál historia quiero que me cuentes. ¿Sale? Solo 20 segundos. ¿De acuerdo? Va. Quiero que me cuentes la historia de Caperucita Roja. Sale. Ok. Bueno, pues Caperucita Roja era una niña muy lista que le encantaba jugar, le encantaba ir por el bosque y tenía una abuelita que tenía una casa de campo. Entonces, en esa casa de campo era donde ellas se reunían. Pero resulta que un día Caperucita, muy ingenuamente, se encuentra a un lobo y el lobo, pues le hace un control mental y al final del día la convence a acompañarla. La acompaña a la casa de la abuelita y en la casa de la abuelita... Gracias, Clau. 20 segundos terminaron. Gracias. Eso está medio nerd, medio intenso. ¿Cómo que la acompaña a la casa? ¿Qué cosa? O sea, ese tiene muchos finales, ¿eh? Ahí no nos dejas como, pues, medio raro. Y más si era muy inteligente ella. Se me hace que ella se atrapó el lobo. Muy bien. Irving. Sí, adelante. A ver, Irving, por favor, la misma dinámica, tienes 20 segundos para contar la historia desde el punto de vista del leñador. El que salva a Caperucita, bueno, creo. 1, 2, 3, algo. Muy bien, el leñador estaba en el bosque, sabía que la abuelita de Caperucita vivía allí. Llega a la casa, ve que el lobo se había comido a la abuelita, le abre la panza, la saca y salva a Caperucita. Ok, muy bien, gracias. Dante, lo mismo. Pero fíjate ahora, tu visión va a ser desde el punto de vista del lobo feroz, ¿vale? Arráncate. El lobo feroz, conocedor de que una niña visitaba a su abuela, decide comerse a la abuela, hacerse pasar por la abuela y cuando llega la niña, se la come. Posteriormente llega un leñador, le abre la panza, lo mata y salva a sus víctimas. Pero eso no fue desde el punto de vista del lobo, ¿no? Eso parece que estás como Jacobo Zabludov, que está reportando el evento. Hasta aquí mi informe, Joaquín. Tu punto de vista es del lobo, tú eres el lobo, estás detenido en la fiscalía ahí. Y dices, okay, soy como Torito, soy inocente, gritaba, soy inocente como el Torito. A ver, otra vez, tienes 20 segundos. Yo soy un lobo feroz y tengo mucha hambre y sé que Caperucita va a ir a casa de su abuelita. Y tengo una idea, me comeré a su abuelita y me haré pasar por ella y cuando llegue me la como. Espero que no llegue a nadie y me descubran. Muy bien, bueno, sí creo que nos falta producción todavía en creación de las historias. Alguna vez escuché a alguien que dijo que bueno, pues que como empezó como Dante, ¿no? Soy un lobo feroz que muero de hambre porque me quitaron mi hábitat. El papá de Caperucita es desarrollador, ¿no? Y ahora está construyendo un tren por ahí cerquita de donde vivo. Entonces yo ya no tengo ni qué comer, estoy hambriento, no sé qué. Y esta niña siempre llega y se burla y ahí va con su canastita y me hace pasear, ¿no? El olor del pan recién hechecito. Y yo estoy que me muero de hambre y yo lo único que quería era
pues quitarle un poco de pan, robarle el pan, y eso está, pues no está castigado como en el, digamos, en el derecho. Cuando tienes mucha hambre, pues puedes, ¿no? O bien cuando se trata de sobrevivir, pues también esto es un poco de qué es ella o yo, ¿sabes? Bueno, pues ahí vamos a ver que lo que nuestros tres compañeros, a quienes les doy un aplauso por el esfuerzo, lo que ellos están haciendo es tratar de quitar la paja de una historia. Es decir, tratan de ubicar cuáles son los elementos relevantes de la historia, y eso es lo que tiene que venir en la demanda. Tenemos que tener la capacidad para poder poner eso en demanda, o como autoridades quitar todo aquello que no nos sirve de las 30 o 40 hojas de demanda y que en realidad se puede resumir en 2 párrafos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo cuando hacemos un análisis de los agravios, no tenemos que transcribir todos los agravios, basta con que entendamos cuáles son los puntos concretos, lo que nos está pidiendo. Sí, un estado de necesidad, yo creo que debería ser absuelto, ¿no? Y además, si ahora hablamos de los derechos humanos de los animales, bueno, pues seguramente requerirá una mayor protección, ¿no? Bueno, a lo que voy entonces es que veamos que la construcción argumentativa pasa por varias etapas. La primera, por un entendimiento de que la premisa mayor o nuestra norma puede tener defectos de construcción del lenguaje, y por lo pronto ya nos empieza a complicar, digamos, un sano entendimiento. Cuando dijimos llegar tarde, es una textura, tiene un lenguaje de textura abierta, y por lo tanto nos genera ambigüedades o vaguedades, y eso habría que determinarlo o habría que resolverlo a partir de un criterio de interpretación que se llama el criterio gramatical. Después, bueno, pues sabemos cuáles son nuestros hechos y las pruebas que evidencian estos hechos y que nos llevan a un grado de convicción importante, es decir, creemos con un alto grado de certeza que llegó tarde, que tenía las manos sucias y que señaló hacia la llanta. Muy bien, eso está probado. Ahora, lo que nosotros vamos a juzgar son las historias que se construyeron sobre estos 3 hechos. La primera historia nos dice que cambió la llanta y que eso motivó a que llegara tarde. La segunda historia, digamos de la contraparte, podemos llamarle así, nos puede dar una visión de que él de por sí iba a llegar tarde, y cuando escuchó los gritos de la chica que le decía ya no te quiero ver y tal, lo único que alcanzó es, cuando medio se tropezó, alcanzó a tocar la llanta y ensuciarse las manos. Y cuando ella abrió la puerta, él se sintió sorprendido y por lo primero que hizo fue levantar las manos, ¿no? Como si lo hubiera cachado de que ya estaba ensuciándose a propósito las manos. Después viene toda una construcción conclusiva por parte de esta chica, ¿no? Que está muy alejada de estos hechos y de estas pruebas. Y de broma, por eso le decimos que es hijo del dios del trueno, porque para que veamos ese salto enorme sin que ya tuviera pilares, ¿no?, que nos pudieran más o menos ir llevando a ese punto de ese tipo de conclusiones. Luego entonces, lo que nosotros tenemos que juzgar, o Mirna tendrá que juzgar, es si en realidad hubo una ponchadura y eso hizo que llegara tarde, o 2, si es un mentiroso y solamente se ensució las manos. Vean cómo sobre los mismos hechos se pueden construir 2 o más historias. Sobre los mismos hechos de Caperucita aquí tenemos 3 versiones distintas. Y si queremos podemos meterle más. Con lo cual, lo que los jueces juzgan es sobre la credibilidad de las historias que se formulan sobre los hechos. Tengo, Noel, estos hechos. Tú como juez me dirás. En los hechos tengo una persona vestida de determinada manera, sombrero, chaleco rojo, un pantalón de mezclilla y botas, que está afuera de una casilla. Junto a él, en un semicírculo, hay 6 personas. Y por videos, distintas pruebas y videos, bueno, técnicas con fotografías y videos, se ve cómo él está sacando un sobre, ya ves que casi no se utilizan los sobres amarillos, y está sacando dinero y se lo está entregando a cada uno de ellos justo afuera de la casilla. Y ahí se ve que es la casilla 22 básica.
Lo que José Alberto está denunciando ante usted, Noel, que es el tribunal, es la compra de votos. El día de la jornada electoral, 12 del día, este cuate está pagándoles descaradamente por la compra de votos. Y te pide la nulidad de la votación de esa casilla. O incluso, si fuera una votación muy cerrada en el municipio, a lo mejor la nulidad de toda la elección, solo por lo que pasó en esa casilla. Solo con ese hecho, ¿de acuerdo? Es un hecho que está probado, que hay evidencia. ¿Le concederías tú la nulidad a José Alberto? Magistrado Carmona. No, es un hecho, es un hecho, para mí es un hecho aislado, no hay conexión con otros datos de prueba o pruebas. Aparte, no podemos suponer que lo que estaba dentro del sobre era dinero, ¿no? Y que era para hacer la operación. Sí se ve que es lana, se ve que son de a 500. Bueno, pero no se tiene el elemento de que ese dinero va destinado a comprar el voto, sino que se le está entregando el dinero a una persona, sí, pero no sabemos cuál es el motivo. Claro. ¿Y qué prueba necesitarías tú? Porque tu sentencia siempre ha sido un magistrado pedagógico, de enseñanza. ¿Qué prueba le dirías a José Alberto que le hizo falta? ¿Me repite la pregunta? Le digo al magistrado Carmona que qué prueba necesitarías tú, o tú ayúdale, ¿qué prueba necesitarías tú para completar justamente que te la nulidad de la votación de la elección por compra del voto? Que se agarrara a alguien que tenga el dinero en mano, que se le haya entregado el que tiene el sobre. Ok, qué valiente José Alberto, ya lo agarró, metió como una red de paratruchas, órale, vente, y ya lo tiene ahí guardado, y se lo lleva Carmona, y magistrado, aquí está, confiésale, ¿no? Sin que haya tortura, José Alberto, por favor, pero vamos a suponer que accede voluntariamente el colega Shamir, accede voluntariamente a ir con el magistrado Carmona y le toma su declaración a Shamir. Y le preguntas, oye Shamir, ¿qué resulta que Rubén te dio la lana? Sí, me dio la lana. Ok, gracias. Yo veo a Noel que todavía no está muy convencido de anular. ¿Qué necesitaría José Alberto? Claudia, a ver, ¿nos ayudas con esto? ¿Qué más necesitamos para aprobar la nulidad? Pues tendríamos que tener una prueba contundente de que ese dinero se utilizó a cambio de algo, porque, ojo, también podría ser constitutivo de un delito electoral. O sea, claro. Si pero por bueno, ejemplo... Claudia, por favor, eso, aterrízanos tu idea. Bueno, digo, yo nunca he trabajado en juzgado, pero yo creo que yo buscaría, y si la tuviera, la presentaría, una foto, un video, donde le dan el sobrecito, pero no solamente era el sobrecito, sino que cuando sale la persona, por su inexperiencia, inexpertise, buena bonomía, ya se me fue, ajá, le estoy entregando una boleta electoral y estoy haciendo un carrusel. Bueno, que sería muy mensa para hacer eso, ¿no? Pero vaya. Pero en ese caso no habla de el carrusel, dice, le entregaron su dinero a cambio del voto, ¿no? Yo decía, señor, yo ya voté porque usted me instruyó. Y no me pide pruebas, qué buena onda, qué gentil es mi comprador de voluntades, no me pide pruebas. Y ya lo hice. Bueno, parece que es muy complicado, ¿no? Parece que es muy complicado poder probar, y además un magistrado como Noel Carmona no suelta las nulidades tan sencillo, porque entiende que la nulidad es una sanción máxima. Y digamos que en este tipo de sanciones, pues tiene que tener todos los elementos de prueba necesarios,
digamos, no como si él hubiera estado presente en el momento en que se entregó el dinero, pero todavía tiene muchas dudas. Lo cierto es que a partir de la sentencia de Noel, hemos visto cómo, digamos, cómo se ha incrementado el dinero y la compra de votos así enfrente de la casilla. Porque tenemos muchos jueces, como los que tenemos en la actualidad, que no es tan fácil que suelten las nulidades. Entonces eso es una invitación a seguir infringiendo la ley, porque además sabes que va a haber impunidad. Nadie te va a castigar porque no va a haber elemento probatorio suficiente para poder llegar a eso. Y resulta entonces que tú ya ves en cualquier elección, en cualquier casilla, pues hasta un puesto, ¿no? O sea, antes lo que se hacía oculto, ahora ya le pusieron unas sombrillas, un techito, y te dicen, después de votar pasa por tu dinero. ¿No? Pues bueno, como no hay nada que entre Noé, entre Claudia y José Alberto se pongan de acuerdo para decir, con estas pruebas ya es suficiente como para que un juez declare la nulidad, pues entonces es una invitación constante y permanente a vulnerar la ley, a infringirla, porque sabes que de fondo hay cierta impunidad. Si no, pregúntenles a los asesinos de mujeres. ¿Por qué hay tantos asesinatos o hay tanta violación de mujeres? Precisamente porque las sentencias exigen un estándar probatorio muy alto y que ante cualquier problema del proceso, pues no llega a condenar, ¿correcto? Y como no llegó a condenar, entonces es una invitación constante y permanente para que sigas vulnerando los derechos humanos de las mujeres, porque sabes que habrá impunidad a final de cuentas y nadie te va a castigar. Entonces ahora puedes no solamente matar, ahora puedes violar y matar. Y ahora puedes violar y matar no solamente a una mujer, sino a 3, a 5 o a 10. Y sabes que no va a pasar absolutamente nada. Y el segundo mensaje que le mandamos a la sociedad desde las instituciones es que parece que no estamos haciendo nada. Que no volteamos a vernos y que nos preocupamos más por el lenguaje incluyente y hablar de todas, todos y todes, que en realidad proteger los derechos, ¿no? Los derechos humanos de las personas. Parece que el mensaje que mandamos es que esta es la época donde los poderosos son los que siempre ganarán y nosotros que estamos en esa pequeña parte de la cadena alimenticia, pues siempre seremos los que sufriremos las consecuencias, ¿no? Como tal. Y el problema se genera muchísimo mayor, ¿no? Porque esto va a ser una especie de bola de nieve de tal manera que después no haya jueces, ¿no?, que pretendan, por ejemplo, frenar una pre-campaña requete anticipada de aspirantes a la presidencia de la República. Parece mentira que tantos espectaculares, tantas promociones que hay, pues no haya ningún juez o autoridades que pongan un freno a esa situación. ¿Por qué? Pues más o menos como diría Joaquín Sabina en una canción, dice, ¿cómo juzgarte si somos todos juez y parte de tus andanzas? Es decir, nosotros sociedad, nosotros autoridades administrativas o nosotros autoridades jurisdiccionales electorales, hemos hecho de los procesos electorales, de la participación de los partidos políticos, más lo que ellos de por sí hacen, llevarnos a este estado de cosas. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo juzgar a las autoridades? ¿Cómo puedo juzgar a los partidos políticos que están en una campaña requete anticipada de aspiraciones para la presidencia de la República? Con un cinismo brutal de decir, yo ya soy su asesor de campaña, su jefe de campaña, vayan a votar por mí, yo soy el favorito. A ver, eso es lo que hemos construido entre todos. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué las cosas están tan mal? Esa sería una primera respuesta, muy simplista. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los anuncios adecuados a través de la argumentación jurídica para tomar en consideración otros aspectos más allá del silogismo jurídico, de la norma jurídica, de los hechos y de una conclusión. Parece ser que eso es a lo que nos hemos esforzado durante mucho tiempo.
El artículo primero constitucional establece que nuestra visión, ¿no? Nuestra forma de ver hoy, digamos, nuestra nueva forma de salir de casa, ¿cómo es hoy? Con bloqueador solar, no puedes salir de tu casa sin bloqueador solar, ¿no? Bueno, las circunstancias te orillan a tener una visión diferenciada. Y si vas a manejar en carretera de día, lentes oscuros, o sea, no puedes con eso, a fuerza tienes que darte lentes oscuros. Eso significa que hay una visión diferenciada atendiendo a las circunstancias. Lo mismo nos pasa. Debemos de tener una visión diferenciada atendiendo que hay un artículo primero constitucional que me dice que las autoridades, todas, tienen que respetar los derechos humanos. Y respetar significa no solamente de dientes para afuera, ¿no? Como el todas, todes y todos los demás. No. O por ejemplo, respetar, que bueno, escuchaba yo el otro día en la radio, pero son razones no jurídicas, son razones muy subjetivas de Rubén Becerra, que había que renombrar algunas partes del cuerpo de las mujeres. Y terminaron diciendo sí, porque, por ejemplo, decían algo así como las trompas. Y entonces decía, porque eso lo descubrió un científico en una época machista. Ok. Entonces, así que hay que pelear por cambiarle el nombre a las partes de las cuerpas. ¿Cómo que las cuerpas? Sí, bueno, pues hay que ser muy respetuoso y creyente ya con el mismo nombre, ¿no? El cuerpo, cuerpa. O cuerpe, no sé. La verdad es que creo que eso sí está padre, está muy interesante, que se trata de que mientras más hables, más visibilizas. Eso estoy totalmente de acuerdo con esa premisa. Pero me parece que hay cosas más dramáticas que hay que atender, que cuidar y que proteger. Por ejemplo, que el gobierno se ponga las pilas y no solamente de manera retórica o narrativa diga, este es un gobierno que respeta los derechos humanos. No. El que se trate de respetar significa que tienes que quitar todos los obstáculos para que se pueda ejercer de manera adecuada ese derecho. Por ejemplo, si yo hablo del derecho humano, del acceso a la justicia, tengo una frase, seguramente la habrán escuchado en todos los códigos procesales, que dice que es correcto, es un estándar probatorio flexible, que dice, el que afirma, ¿se acuerdan qué sigue? ¿El que afirma qué? En materia probatoria, el que afirma... Está tiene la obligado a obligación probar. de comprobar. Está obligado a probar. Ok. Juan Manuel, ¿qué pasa si no pruebas? Pues lo que decimos es falso, ¿no? Es falso. ¿Cómo va a ser falso? Simplemente no pruebas, ¿estás de acuerdo? Ajá. El que afirma está obligado a probar. Y si no lo pruebas, pues no ganas el juicio, ¿estás de acuerdo, no? Ok. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, Juan Manuel, si tú no tienes acceso a la prueba? Sería... ¿Vas a ganar el juicio? No. No. Si yo no tengo Entonces la prueba. Ajá. Si tú no tienes forma de acceder a la prueba, porque esa prueba está en el campo militar número 18 y nadie, ni siquiera te abren la puerta. Ok. Pues yo creo que sería pedirle a un juez que emita una orden en la Sí. cual Te abran la proporcione esa puerta. prueba. Ajá, exactamente. ¿Y sabes qué van a contestar? Que ahí no existe nada de eso. Sí, o posiblemente información reservada, como... Ajá. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Vas a ganar? Yo diría que no. Exacto. Entonces fíjense cómo está mal construida esta premisa. El que afirma está obligado a probar, porque si no pruebas, estás condenado a perder. Y eso no significa que sea falso, solamente que no tienes acceso a probar. No tienes medios de prueba para comprobar tu dicho. Oye, violaron a esta persona. ¿Hay pruebas? No. Entonces eso nunca ocurrió. No, sí ocurrió. Y tan ocurrió que la niña de 10 años ya está embarazada.
No, bueno, pues una prueba de ADN y no sé. Bueno, puede ser, pero a lo que quiero llegar es que la construcción de este tipo de frases, a veces tenemos que tener un pensamiento crítico y no pensar que eso es obvio y así funciona el mundo, porque así no funciona. Si no, nunca hubiéramos llegado a los celulares, a estas tecnologías para dar clases, por ejemplo. Lo que tenemos que completar la frase es de la siguiente manera. El que afirma está obligado a probar, sí y solo sí tiene fácil acceso a la prueba. Si yo tengo, por ejemplo, un WhatsApp de José Alberto que me manda a mí Rubén, bueno, ¿puedo demostrar que José Alberto me dijo tal cosa? Claro, porque además yo formo parte, digamos, de esta relación y yo soy el que la presento, ¿de acuerdo? ¿Tengo fácil acceso a esa prueba? Sí, porque está en mi dispositivo. Imaginemos que se trata ahora de un mensaje que José Alberto, como presidente del OPLE, se lo manda a Dante Augusto, que es el secretario administrativo del OPLE. Yo, Rubén, tengo acceso a esa prueba de manera fácil. No, ¿verdad? Y además, si Juan Manuel, que es un hacker especialista, ¿no? O rápidamente ahí en lo que José Alberto fue a pagar la cuenta, entra a su dispositivo y le toma una foto a ese mensaje y luego me lo manda, pues evidentemente se catalogará como una prueba ilícita. Y las pruebas ilícitas no pueden ser consideradas en un juicio. Bueno, esta información que pasa entre José Alberto y Dante, yo no tengo fácil acceso a la prueba. Por lo tanto, si ahí estuviera el elemento fundamental para probar mis argumentos, estaría condenado a perder, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? Porque no tengo elementos de prueba, con lo cual eso no significa que las cosas así hayan sucedido. Ante esto, digamos que la experiencia judicial nos ha enseñado, a partir también de lo que la Corte Interamericana ha resuelto, bajo una nueva visión del derecho, como del artículo 1 constitucional, digamos ya quitándonos esta lápida y ahora viendo con otros lentes el derecho, nos ha enseñado que hay que complementar esta frase de el que afirma está obligado a probar cuando tiene fácil acceso a la prueba. Así que sería su culpa, sería su castigo, si teniendo esta facilidad no presenta las pruebas, ¿ok? Entonces sí, debes de condenarlo a que no se pueda acreditar lo que él dice. Pero si yo no tengo fácil acceso a la prueba, lo que hago es utilizar algo que se llama, en teoría se llama, la carga dinámica de la prueba. Y esta carga dinámica empieza a mover la carga que yo tengo para probar, como dice esa frase, se empieza a difuminar, se empieza a vaya, como si yo fuera a colgar los tenis y mi alma ya empezara a salir de mi cuerpo, pues lo mismo pasaría. Esa carga va saliendo de mi cuerpo, de mi esfera, y se va moviendo dependiendo de quién tenga más facilidad para presentar o de acceso a la prueba. De tal manera que la carga dinámica, ese dinamismo, es decir, se va moviendo paulatinamente dependiendo de la prueba, del hecho y de quien tiene mayor facilidad de acceso a la prueba, para llegar al punto, incluso, como dice Clau, muy bien, me ganó, revertir la carga de la prueba. Así que, por ejemplo, podemos ver en violencia política de género como la simple denuncia, la simple denuncia, a ver, Rubén, tú párate, ten la valentía de decir que te violaron tus derechos. Y eso implica que te revictimices también. Pues lo que quieres es que calladito, que nadie sepa, que nadie, ¿no? Pues el hecho de ir a presentar una denuncia significa revictimizarte tú mismo. Y eso implica una gran valentía de las mujeres, sobre todo, para poder decir, hay que poner un freno a las cosas. Y esto no puede seguirse repitiendo. Entonces es una gran valentía. Y eso es una razón
De derecho, sí, ya lo es. Las declaraciones de las personas vulneradas tienen un peso mayor que cualquier otra declaración en un juicio. Tanto como si fuera una prueba, pública. Nos pregunta Arturo que cuál es ese proceso de transferencia de la carga a la prueba. Se llama carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba implica complementar esta frase que les digo de estás obligado, del que afirma está obligado a probar, y le agregaríamos esta otra parte. Sí y solo sí tienes facilidad, ojo, facilidad de acceso a la prueba. Entonces, ahora sí, si yo tengo la prueba o tengo fácil acceso a la prueba y no la presento, entonces es lógica la consecuencia de Juan Manuel. Pues pierdes el juicio, pues es tu culpa. Pero si yo no tengo el acceso a la prueba, ¿por qué voy a perder el juicio? Y ya dijo Juan Manuel, bueno, le pido un juez, como veamos. Es decir, empieza a haber algunas alternativas jurídicas, de razones jurídicas, de el que no debes de perder, así de sencillo el caso. Bueno, pues hemos llegado ahora al punto de mover estas cargas de manera dinámica, es decir, siempre están en constante movimiento como si fueran oleadas, siempre se está moviendo dependiendo primero del análisis que haga el juez, de la dificultad de aportar la prueba o de conseguir la prueba. Dos, ¿cuál es el objetivo de esa prueba, no? ¿Qué elementos relevantes de la historia, como la de Caperucita, queremos probar? No cualquier cosa, elementos trascendentales. Y tercero, esa prueba se va a mover o esa carga se moverá dependiendo de quién tenga mayor facilidad de acceso a la prueba. Por lo tanto, le puedo obligar a José Alberto que la exhiba. ¿Me lo pidió Juan Manuel? No. Pero yo lo estoy viendo en el caso. Estoy viendo el expediente y podría llegar incluso a trasladarle la carga probatoria a Dante. Y dice, oye, espérame, Rubén. A mí me denunciaron. ¿Yo por qué ahora tengo que probar que soy inocente? O sea, ahora resulta que, ¿dónde quedó mi presunción de inocencia? Justo a un lado, Dante. Porque hay casos muy específicos que el juzgador debe de analizar, como estos temas de violencia política por razón de género, que requieren una justificación mayor para tratar de corregir el rumbo de esta vida que llevamos, de estas generaciones. Y tenemos que sacrificar un poco esta parte de la presunción de inocencia, sí. Entonces Dante tendría que probar que esa conducta la hizo o la aplicó con todas las personas, independientemente del género al que pertenezca. Pues pueden decir, Rubén es muy mala onda como jefe. Sí, pero es con todos, no particularmente con las mujeres o con una mujer en específico, sino así es con todos. Bueno, entonces ya se tratará el tema en Contraloría Interna, por ejemplo, pero no se tratará ya de una violencia política por razón de género. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro este punto, hasta dónde vamos? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vemos que la argumentación jurídica tiene dos grandes beneficios, Ramiro. Fíjate bien, la primera es que te ordena el pensamiento, ¿no? Primero de nada te hace entender que tus razones, pues a lo mejor muy válidas, pero no en el derecho, ¿no? O sea que habrá que buscar razones en derecho que sustenten una conclusión. Entonces, reorganiza tu pensamiento, reorienta el pensamiento hacia ese punto. La segunda cosa que te da la argumentación jurídica es entender que hay algo más de fondo, Ramiro, que resolver el caso. ¿No? Está claro que todos los jueces tienen que resolver el caso. Pero aquí lo que vamos a ver es algo mucho más profundo. El problema jurídico, que a lo mejor nos sirve para resolver pues todos los problemas relacionados con este tema que pueden venir más adelante, que les puede dar la pauta a las nuevas generaciones de jueces, de cómo estos jueces ya empezaban a discutir sobre ciertos temas, ¿no? A lanzar ciertas directrices de lo que vendría en un futuro que todavía no nos toca ver. O, por ejemplo, nos da la posibilidad de resolver por el debate que tenemos como sociedad,
nos abre la posibilidad de que decíamos, de ser empáticos entre sociedad y jueces. Ver cuáles eran esas reflexiones de esos jueces de los problemas que ya estaban advirtiendo. Entonces, Ramiro, por ejemplo, te invito a que seas juez en este caso, y entonces vas a juzgar la constitucionalidad de la norma que disminuye la edad para ser diputado. ¿Se acuerdan que eso fue hace una semana, no? Bueno, estos días. De 23 eran, creo, 25 años a 18 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, para ti es constitucional, ¿está bien, está mal? ¿Qué opinas, Ramiro? Bueno, se disminuyó justamente de 21 a 18 años. A ver, yo lo que considero es de que no solamente es constitucional, sino que está pegada a una lógica de progresividad de los derechos humanos, en donde específicamente se está tratando de proteger un derecho político electoral que tienen las personas. Inclusive, si me fuera mi postura personal, me estaría orientando demasiado hacia una visión en donde deberían de ampliarse todavía un poco más esta perspectiva de estos derechos específicamente político-electorales y no restringirse a un límite que para mí es bastante aberrante en algunos casos, que implique que justamente el ejercicio de este derecho, simplemente el de votar, se establezca a los 18 años. Afortunadamente aquí se ha bajado también el poder ser votado a este mínimo, pero creo que podría inclusive reducirse más justamente en esta perspectiva. Considero, en este caso, que no solamente es constitucional, sino que justamente está muy apegado a esta interpretación o en esta visión de una progresividad de un derecho humano como es el derecho a votar y ser votado. Me parece muy adecuada tu conclusión, Ramiro. La pregunta nada más es para ver si logré entender el fondo. Porque a los 18 años se permite votar, ¿va correlacionado con el ejercicio, digamos, del derecho a ser votado? ¿Sí? En este caso no estaba siendo correlacionado y se ajustó justamente en el... Se ajustó. Ok, muy bien. Bueno, puedes decir, es el mismo juez constitucional y ahora están analizando por qué no se bajó la edad para ser senador. ¿Habría alguna diferencia cronológica, edad biológica, que requiera mayor edad para ser senador que para ser diputado? ¿O para ser presidente de la República? En ese mismo sentido, y va a ser bastante interesante, ojalá llegue algún caso por ahí de alguien que busque, por ejemplo, ser candidato al Senado y que apele tal vez a este principio, porque justamente no hay nada que me dé argumentos o que nos dé argumentos concretamente para sostener el por qué para unos cargos sí se establece ese límite o se da esa posibilidad de 18 años y para otros se restringe. E inclusive, pues en este caso estamos hablando de estas, digamos que, de estas figuras, pero vámonos a los ámbitos subnacionales. Tampoco no se estableció este mismo parámetro para ser gobernador, para ser diputado local, presidente municipal, qué sé yo. O sea, sí hay una distinción muy clara. Pero como yo sé que eres un gran juez constitucionalista y no de ocasión, sino que tienes vocación de ser juez constitucionalista y convencionalista además, viene otro caso, ya sabes, ¿no? Aquí le cayó otra vez al juez, al magistrado Ramiro Sánchez. Oh, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tiene esta semana el magistrado. Bueno, pues el asunto que tienes que resolver ahora tiene que ver con una nueva ley que fija, digamos, la edad para votar a los 25 años. ¿Es constitucional y es convencional, sí o no? ¿Sería sí o no? De entrada. No. ¿Por qué no? Es un supuesto que prohíbe la Constitución y la Convención. Acuérdate que, por ejemplo, está prohibido hacer una diferencia por cuestión de sexo, por cuestión de capacidades, pero la edad es permisible. O sea, ¿puedo restringir el derecho humano de votar y ser votado por la edad? Sí, y lo estamos viendo. El derecho humano es de todas las personas, desde que naces hasta que el minuto antes de que fallezcas, ¿no? Lo que estamos haciendo es restringir el derecho humano de votar de los bebés, de los infantes, de los adolescentes, ¿no? Es su derecho humano, o sea, tendrían, pero se lo estamos relativizando para que hasta lleguen el punto de cumplir los 18 años.
Dice Dan, sí, no son absolutos. Entonces, si lo puedo bajar, lo puedo subir. Yo sé que voy a abrir más el universo de gente que puede votar y mientras lo suba yo a los 23 años, pues lo voy a reducir un poquito, a los 25. Pero, ¿sigue de fondo el tema de la edad cronológica? O te la cambio, Ramiro. ¿Qué tal que la reforma permita que a partir de los 14 años puedas votar? Y esto para hacerlo, o sea, ¿estarías de acuerdo que los chavos de 14 puedan votar ya? ¿O no, todavía no tanto? Bueno, 12. Es más, te lo pongo más dramático, que desde los 12 años ya puedan ejercer el derecho al sufragio. Ok, lo que ahí necesitaría sería una justificación de carácter, por ejemplo, de tipo científico, que me dé argumentos para estar limitando a alguien su capacidad decisoria. Es que eso es tan, pero tan, creo que común en este país. Por ejemplo, en ciertos sectores nos han tratado de restringir derechos porque supuestamente capacidades cognitivas no están claramente desarrolladas o tienen un problema. Personas con alguna discapacidad de tipo motriz o psicosocial han sido bastante, pero bastante, digamos que afectados en este sentido. Y pensar que alguien por su edad cronológica tenga este tipo de deficiencia o incapacidad para emitir un juicio, un criterio, es digamos que un sesgo bastante terrible, y en este caso sí hay una discriminación muy clara hacia ciertos sectores de la sociedad que justamente se les está metiendo en una condición o bajo un carácter que no hay evidencia clara ni científica ni social, sino que más bien ha sido algo que se ha venido cargando a lo largo del tiempo para limitarles justamente un derecho que, como usted ya refirió ahorita, es un derecho humano. Y justamente algo que se trata desde el derecho internacional de los derechos humanos es de proteger y de hacer que estos sean cada vez más progresivos y no dar pasos hacia atrás, como por ejemplo ahorita acababa de poner un claro ejemplo de subimos la edad para limitar el ejercicio del mismo. No es algo que creo que fuese... Como veo que eres muy progresista, Ramiro, ¿no? Lo bajamos a 12, ¿sí estás de acuerdo con esa? Ok, y entonces en tu correlación, digamos en tu idea primaria, entonces puedes ser diputado a partir de los 12 años. ¿No? Bueno, si esto entonces lo está diciendo que no tiene que ver, de acuerdo al razonamiento de nuestro amigo Ramiro, no tiene que ver con la edad cronológica, tiene que ver más bien con un tema de la madurez, de la forma como entras al mundo, ¿no? Al mundo de la ciudad, al mundo de la ciudadanía, y te responsabilizas. O sea, una persona que llega a la mayoría de edad pensando que va a tratar de defraudar al gobierno, o sea, no es un buen ciudadano, no tiene derecho a eso. Que va a tratar de no darse de alta en el SAT y buscar facturera, no tiene derecho, digamos, como a ese tema, ¿no? O sea, hablamos del derecho de la ciudadanía, el derecho virtuoso de ser ciudadano de una comunidad donde te permita tener un sano entendimiento de cómo debes de vivir en esa sociedad, ¿ok? Bueno, entonces, cuando analizamos, por ejemplo, la ley de menores trans, que entre los 12 y 14 años ya pueden tomar decisiones sobre el tipo de tratamiento médico para el cambio de sexo, entonces podemos pensar ahí que a lo mejor no está todavía ese factor definido de esa madurez, ¿saben? Por ejemplo, en el caso de ay, se me fue este nombre que es como mal llamado la renta del vientre, se me fue su nombre, perdón. Yo creo que son las secuelas del COVID. Maternidad subrogada, ¿no? Gracias, la maternidad subrogada. Estos efectos del COVID persistentes de que se me vienen las cosas. La maternidad subrogada, por ejemplo, en Estados Unidos, al estar permitida, lo que está permitido permite también ser actos de comercio. Y ser un acto de comercio implica que estás juzgando en términos de las leyes comerciales, no familiares. Leyes comerciales. Y para la maternidad subrogada, entonces lo que vas a elaborar es un contrato de prestación de servicios a cambio de una contraprestación. Entonces tú
Te comprometes a desarrollar el producto de la concepción en tu vientre y a entregar al producto de esa concepción al bebé. No vamos a humanizarlo. Al producto de la concepción lo entregas a cambio de un dinero. Bueno, pues la Suprema Corte de Estados Unidos ha anulado muchos de estos contratos, a pesar de que los abogados han intentado por mil maneras de tratar de que quede justificado que no hay un vicio en la voluntad, ¿no? Que es un elemento esencial del contrato de comercio. Y lo que la Corte ha definido es que aún a pesar de que la persona que presta este servicio tiene clara conciencia de todo el procedimiento y cómo va a concluir, jamás pensaría, ¿no? Jamás pudo haber entendido qué se siente entregar a un bebé a cambio de dinero. Y es por eso que las demandas en contra de esas personas son muchas. Y finalmente la Corte está definiendo que la mamá, digamos, la que está procurando el desarrollo de ese bebé, tiene derecho a quedarse con el bebé, y sobre todo cuando hay parte de ella, cuando puede ser, por ejemplo, que ella haya donado su óvulo, tiene todavía más derechos para quedarse con el bebé. Bueno, pues veamos entonces cómo la sociedad está avanzando a una velocidad tal que no permite que la evolución legislativa nos vaya llevando de la mano. Y lo que hacemos como jueces es ir como en el carril de una autopista en medio. Del lado izquierdo, los que rebasan a 200 por hora, pues es la sociedad. Nosotros vamos en el carril del medio con Ramiro, que es de los más, trae su motorcito bien aceitadito, así le mete ahí, pero de todas maneras vamos lentos. Y los que van en la extrema derecha, ¿no? Los más lentos de todos, es la evolución legislativa. Imagínense unas carretas tiradas por burros, por bueyes. No quiero decir que sean ellos, ¿verdad? No, pero que vean ustedes esta analogía, una carreta tirada por bueyes. Bueno, pues va mega lenta. Y lo que hace el juez es tratar de jalar la liga de la norma y tratar de detener por una fracción de segundo la evolución social. Y entonces tratar más o menos de entender lo que ya recorrió el juez de por sí, estos, en mi caso ya 53, casi 54 kilómetros de vida, pues más o menos tengo claro cómo funciona mi mundo o el mundo de mis generaciones, más o menos. Pero yo no sé, Juan Manuel, lo que haya 3 pueblos más adelante. Y cuando yo voy a resolver el caso un mes después, pues no te platico dónde va el vehículo de la evolución social, ¿no? Ya llegó a la playita y nosotros todavía no salimos de la Ciudad de México. Bueno, pues imaginemos entonces cómo los jueces tienen que enfrentarse a cosas o se van a enfrentar a temas que todavía no han siquiera sospechado. ¿Cómo puede ser el mundo con eso? Por ejemplo, Ramiro, con la inteligencia artificial. ¿Cómo va a reaccionar el mundo? ¿Cómo voy a hacer actos de comercio o contratos de seguros para pasajeros de Uber que no tengan chofer, que no estén tripulados? ¿Cómo voy a juzgar a los informáticos que crearon los algoritmos para la toma de decisiones de esos vehículos, que tomaron la decisión, finalmente el vehículo, pues de estrellar el carro o matar a una familia porque se quedó sin frenos el vehículo? ¿Cómo va a funcionarnos un mundo así cuando, por ejemplo, comercialmente puedo contratar en Amazon juguetes de exclusiva utilización para muy adultos, ¿no? Muy adultos. Y quieren contratar un juguete de esos, de satisfacción personal. Bueno, pues en mis épocas hasta salían en las películas como de Porky's y esas cosas como de la prepa de los norteamericanos, que utilizaban a muñecos inflables, muñecas y muñecos y muñeques, para que no se ofendan los muñecos. Bueno, inflables, ¿no? Bueno, pues hoy hay, digamos, la tecnología está tan avanzada que tú puedes contratar por internet a distintas empresas asiáticas y te mandan a tu casa tu robot, que puede ser tu juguete de entretenimiento o puede ser tu
pues si tienes algún tema ahí que tratar con el terapeuta, puede ser tu pareja, ¿no? Tu pareja ideal, y además ni siquiera la piel o lo que podría ser la piel es látex, ¿no? Es ya una celulosa que parece mucho la piel, y la inteligencia artificial te contesta cualquier cantidad de cosas de manera muy grata, ¿no? Y para algunos que se sienten todavía como, por ejemplo, con mucho cariño los digo para los colombianos, que normalmente las señoras de cierta edad les dicen, sí, señor. No, señor. Entonces el otro, ay, me dijo señor, hombre, mi esposa me dijo señor. Bueno, pues puede ser cada quien lo que quiera para su sano divertimiento, su sana diversión. Bueno, el tema que hoy se juzga en Estados Unidos, por ejemplo, es si esto es un producto lícito, entonces está sujeto a las leyes del comercio, ¿de acuerdo? Y lo único que hay que hacer es un contrato con Amazon y tal. La pregunta que se hacen es si una persona puede contratar uno de estos dispositivos que representen a un bebé de 8 meses para satisfacción sexual. O niñas de 9 años, 7 años. Veamos que ese camino no lo hemos recorrido como sociedad nosotros. No sabemos de qué va este mundo, pero lo que sí sabemos es de qué fue antes. Y lo que fue antes fue de valores y de principios. ¿De acuerdo? Con lo cual significa que los valores y principios están en nuestra Constitución, están en la Convención Americana, están en todos los tratados internacionales que ya dijimos es un sentido común refinado de cómo deberíamos de actuar en sociedad. Cómo poder determinar entre Noel, Clau y Diana, por ejemplo, que en la época de guerra puedes tener un espacio de un corredor humanitario para que la gente pueda salir en medio de la guerra. Esto no sería posible si no hubiera un acuerdo previo que fue, digamos, tomado a partir de un sentido común refinado de cómo podría funcionar el mundo a pesar de esos grandes problemas. Cómo tratar a los criminales de guerra, cómo juzgar un caso de guerra, cómo sancionar en un caso de guerra, por ejemplo. Todo eso, bueno, son fuentes del derecho internacional, son normas del derecho internacional que los países suscriben, que aceptan y se vinculan, porque si no lo hacen, pues van a ser también castigados. Así que también pertenecemos a esta cultura de los buenos vecinos internacionales, y México no debe ser la excepción. Y México tiene firmado una gran cantidad de tratados internacionales que son ley fundamental de México, a la par que la propia Constitución, a la par que la Convención Americana, y por lo tanto nosotros como autoridades tenemos la obligación de conocer esos tratados internacionales, porque aquí de lo que se trata cuando voy a interpretar la norma, cuando voy a juzgar el caso, primero que nada, como lo hemos platicado en otras ocasiones, tengo que poner cuál es mi punto de enfoque, como ese faro que me guía, como que guía los barcos en medio de la neblina. Yo también me puedo perder en medio de tantos agravios, de tantas jurisprudencias, de mis propias razones que no son jurídicas. Me puedo perder en esa neblina y necesito algo que me dé el faro, esa luz hacia donde tengo que dirigirme. Y esa luz se llama democracia representativa. Lo hemos platicado en distintas ocasiones. La democracia representativa implica el estilo de vida al cual todos tenemos derecho a gozar a partir de nuestras libertades. Ya sé que me van a decir, Rubén, nadie ha hecho nada para ganarse esas libertades. Hoy despertamos y ahí estaban, ¿no? Pues qué padre, pero bueno, pues hay que cuidarlas porque las podemos perder. Esta fue como la herencia de otras generaciones que sí la padecieron, y ahora pues no se trata que nosotros la malbaratemos. Hay que cuidar esas libertades. Bueno, hacia allá ese es mi faro. Luego entonces entiendo que el proceso electoral o la materia político-electoral es una pequeña partecita que me permitiría llegar a ese punto, a ese faro. Es decir, es el camino para poder llegar a ese faro. Y ese proceso electoral, entonces, es un medio, no es el fin último. Y a veces nos confundimos pensando que las normas jurídicas tienen que resolver el fin, que es en realidad el medio. Porque eso significa que ya perdimos el faro.
Cuando recuperamos esa visión hacia la democracia representativa, lo que nos jugamos cuando perdemos eso, entonces nos damos cuenta de la relevancia que tiene la interpretación y la argumentación jurídica en torno a ese último punto al que queremos llegar. Y entonces podemos empezar a entender, por ejemplo, que hay 3 criterios de interpretación de la norma: el gramatical, sistemático y funcional. Gramatical ya vimos para corregir los problemas del lenguaje, vaguedad, ambigüedad. El sistemático para entender que la norma no está aislada, pertenece a un conjunto mayor y ese conjunto a otro mayor y ese a otro mayor. Y cuando nos damos cuenta, nuestra pequeña humanidad pertenece a todo el universo, ¿no? Entonces hay como unas aplicaciones muy divertidas que te van como hasta haciendo más grande, ¿no? Sacando, hasta que sales tú del mundo y del sistema solar y te conectas con otros sistemas solares. Eres parte de un todo. Y cuando te entiendes que eres parte de todo, la pieza funciona mejor. Si no, pregúntenle a sus parejas, normalmente a los señores, que somos muy dados a comprar alguna cajita de esa de dármela usted mismo, ¿no? En el Costco o en el Home Depot, y lo primero que hacemos es tirar las instrucciones, ¿no? ¿Por qué? Que ya sabemos cómo, a ver, es una mesita. Y cuando empezamos a ver que hay 4 diferentes tipos de tornillos, dijimos, ya valió, ¿no? Traigan otra vez el instructivo. Y hay piezas que sabes que deben funcionar así y por eso tiene letras, ¿no? El A, B y C, entonces ya sabes cuál es el frente y el revés, y no, las cosas no funcionan. Lo mismo pasa, la interpretación sistemática te dice que esa pequeña porción normativa pertenece a un mundo mayor y mucho más complejo y que tiene que lograr encontrar su espacio para que todas las demás piezas también funcionen en torno a él. Y la interpretación funcional implica entender para qué está hecha esa norma. Es decir, cuál es su finalidad última, cuál es su plan maestro, ¿no? El por qué estás en este mundo. ¿Qué quieres lograr con eso? Un poco el soliloquio de Hamlet. Imagínenselo, una norma jurídica, ¿no? Gritándole al cielo, a su padre, ¿por qué estoy aquí en esta norma jurídica, no? ¿Qué quieres de mí? Bueno, pues eso, encontrar tu máxima realización de vida, tu filosofía de vida, tu plan último. Bueno, eso es lo que tendríamos que buscar de esas normas. Y así tenemos 3 sistemas que nos ayudan solo a entender la norma. Ojo, solo a entender la norma. Pero hay que entender que nosotros no solamente tenemos que analizar la norma en su propio contexto, sino en el contexto, como diría nuestro ministro Ramiro Sánchez, en el contexto de la Constitución y de la Convención y de los tratados internacionales. Esto es, también pertenece a ese mundo. Y entonces tengo que tener una visión cada vez mucho más lejana del problema, pero omnicomprensiva del fenómeno jurídico. Por eso es que los que tienen esta visión en el derecho electoral no les acatean a resolver un caso penal, civil, laboral, meterle un tema constitucional, y al contrario dicen, oye, esta es una visión que nosotros nunca habíamos visto antes. ¿Por qué no? Pues porque tienes una visión muchísimo mayor del tema. Hace unos días alguna conocida ahí en Twitter preguntaba que qué pasaba en un caso médico, ¿no? Donde por error el cirujano le extirpa una vértebra distinta al paciente, ¿no? Y entonces, bueno, queda mal el cuate y demandan al médico. Y la defensa del médico nunca hizo valer que él delegó su responsabilidad en un practicante, ¿no? Entonces, ¿qué opinaban? ¿Cuál era, digamos, la consecuencia jurídica o la estrategia jurídica había que tener? Entonces, bueno, pues todos los civilistas, laboralistas, los de responsabilidades, pues claro, ahí hablaron de la responsabilidad del médico y del hospital, bla, bla, bla. No, ustedes pueden imaginarse que yo no entendí nada. Yo lo único que me centré es que el debido proceso legal implica una debida representación, por decirlo menos. De esta manera, me parece que desde mi perspectiva la defensa jurídica era la nulidad de lo actuado por no haber tenido un principio básico del acceso a la justicia, que es una adecuada defensa jurídica. Y bueno, más allá de si tenga yo razón o no,
Esto te permite tener una visión diferenciada del conjunto de tus colegas. Y entonces puedes empezar a hacer un análisis de cualquier materia, porque todo tiene un origen y una raíz, tiene su matrix que está en la Convención y en la Constitución. Entonces, a partir de ahí, puedes analizar todas las normas jurídicas, todo el espectro jurídico, y bueno, pues eso, quien puede platicarnos de estos temas, la verdad es que se siente muy cómodo en cualquier campo del derecho que se encuentre, porque te da posibilidad de entender más allá la propia norma jurídica. Bueno, pues no solamente entonces tenemos que hacer este triple análisis de la norma, sino hay que hacer un cuarto. El cuarto se llama interpretación de la norma apegada, digámosle así, a la Constitución, en conformidad con la Constitución. Entonces ahí el ejercicio de autoridad ya lleva 4 análisis: la gramatical, la sistemática, la funcional, ahora la interpretación conforme a la Constitución. Agregamos una interpretación más, la que va en el contexto de los convenios y tratados internacionales. Es mucho trabajo, ¿no? Para resolver un caso. Bueno, pues es que no se trata de resolver el caso, sino se trata de resolver el problema jurídico que subyace y que puede resolver muchos casos de muchas materias en torno a esta discusión, porque ya vimos que la evolución legislativa sigue jalada por burros, y mientras que la sociedad va a pasos agigantados. Ahora, ¿creen que con eso es suficiente? Pues, ¿qué creen? Pues no. Yo sé que el que se mete como autoridad y como juez tiene que estudiar, y es bien padre porque es como ir al cine 3D, vives una experiencia diferente. Y el que tiene estas visiones vive el derecho de una manera diferente, es toda una experiencia, créanme, que es como una droga. Ya una vez que la pruebas, ya no la puedes dejar, y la verdad es que la disfrutas mucho. ¿Cuál es el siguiente análisis que hay que hacer? Se llama análisis de perspectiva. Yo no puedo empezar a estudiar el caso de si voy a bajar la edad, voy a subir la edad, si hay violación a la propaganda de campaña o no, si hay actos antisemitas. Todavía ni siquiera empiezo el caso. Por ejemplo, sé que quien está presentando el medio de impugnación es una aspirante a candidata mujer. Bueno, pues yo voy a empezar a juzgar. No, me doy cuenta que hay una condición especial en el caso. ¿Y cuál es? Que es mujer. Y eso me debe prender una banderita. Eso se llama análisis de perspectiva. Ese análisis de perspectiva implica que tengo que sacar de mi archivo el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Que es un tema de violencia. Tengo que sacar además el protocolo Belém do Pará, por ejemplo. Oye, que en este promocional está también un niño. Chihuahua, espérame. Tengo que sacar el protocolo donde se trata de la defensa de los menores de edad o el interés superior de la niñez, o los 4 o 5 que existen. Oye, pero que además, fíjate que es una mujer indígena. Mano, espérate. ¿Hay otro protocolo para juzgar perspectiva de indígenas? Sí, hágalo. Y ahí está. Oye, pero además para las personas que no hablan español, pues jálalo. Oye, pero que además es migrante. ¿Hay otro protocolo para migrantes? Sí. Y entonces ya te das cuenta que tienes tu ley electoral, tu ley de medios, tu ley orgánica, tu constitución, tu convención y 6 libros más que tienes que estudiar para poder impartir justicia en derecho. Este primer análisis se llama juzgar con perspectiva. Y donde veo que haya banderitas, pues tengo que investigar para empezar cuáles son esas perspectivas por lo menos reconocibles por la Corte Interamericana, que si yo no lo hiciera así, todo lo que yo construyera de mi decisión se cae, solo porque no juzgué con perspectiva. Y además juzgar con perspectiva no significa qué papel tengo que asumir yo respecto de las normas jurídicas, cómo las debo de interpretar, sino es cómo debo de analizar la actuación de las autoridades previas a mí
porque si no se cae el asunto. Esto significa que juzgar con perspectiva o los tratados internacionales no solamente tienen un mayor desarrollo del derecho humano a tratar por la condición particular de ser mujer, indígena, menor de edad, etcétera, sino se establecen un conjunto de obligaciones de las autoridades que deberían de respetar. Con lo cual, si esas obligaciones no se respetaron, pues en automático van a ganar el caso. ¿Por qué? Pues porque se va a revocar, porque no se siguieron el ABC, ¿no? El palitos 1, bolitas 2 y manzanitas 3 del kinder. Así de ese nivel. Es lo más básico y lo más esencial que debería respetar una autoridad. Y si no lo hace, pues si ustedes se dedican al litigio, ya saben por dónde va a ganar el caso. ¿Por qué? Porque no se respetó o no se cumplió con las obligaciones de cómo tendrían que actuar las autoridades frente a este tipo de casos. Por lo tanto, yo puedo ahora tener la capacidad para determinar si voy a aplicar un protocolo o no. ¿Esto qué significa? Que ya revisé los protocolos, ya analicé más o menos el caso y veo si hay una afectación o no en ese punto. Y justifico por qué no lo voy a ocupar. A pesar de tener enfrente de mí y de leer todos estos tratados internacionales, me advierto que esto debe ser juzgado con las leyes normales del caso. Y explico por qué, o explico por qué tengo que utilizar algún protocolo adicional. Ahora, quiero darles una mala noticia. Casi todos los protocolos son individuales, están segmentados. Esto significa que casi no tenemos protocolos transversales. Es decir, un protocolo para mujer, indígena, menor de edad, desplazada, migrante y en campaña electoral. ¿No? O sea, no hay un protocolo así que van a conseguir. Van a conseguir el de mujer, el de indígena, el de menor de edad, a lo mejor el de candidatas, pero dependerá de su creatividad, justamente, cómo crean una línea transversal que toque todos estos protocolos y creen ustedes su propio protocolo de actuación para este caso y para todos los casos futuros que vendrán, sacando seguramente lo mejor de cada uno de ellos. Pero vean qué padre que ustedes puedan crear sus propios protocolos de análisis y que estos, tarde o temprano, seguramente van a construir ley, ¿no? Serán leyes o jurisprudencias vinculantes. Bueno, pues cuando analizo ya como primer punto si hay banderitas rojas o amarillas que implica juzgar con perspectiva, bueno, pues entonces ya me pongo mis lentes adecuados, ¿no? Mis lentes para leer, mis lentes para el sol, mis lentes para la playa, mis lentes para el cine, mis lentes para lo que, pues hasta para verme bien, aunque sea, ¿no? Entonces ya tengo mis propios lentes con mis propios filtros adecuados al caso que voy a analizar. Ese sería el primer punto. Insisto, todavía no toco el caso. Y ya ven todo el trabajo que llevamos y todavía no analizamos el caso. El segundo punto entonces sería ver si hay claridad en el lenguaje utilizado por la norma. Si nos queda muy, muy claro, pues hacemos a un lado, por ejemplo, la interpretación gramatical, o a lo mejor, por ejemplo, se utiliza como en el caso de Fuerza por México. No sé si leyeron esta resolución apenas del caso de Puebla, ¿no? Donde le permiten mantener el registro a Fuerza por México, porque la norma decía que para mantener el registro requerías cumplir el requisito A y el requisito B. Y la Sala Superior determinó que el I en realidad era un O, es decir, era una disyunción copulativa. No era un requisito adicional, era un uno u otro. Porque poner los dos en cumplimiento requería un esfuerzo muy grande por parte del partido, ¿sí? O de la organización política. Así que era A o B. Entonces vean cómo el propio tribunal realiza una interpretación gramatical primero para entender que la I en realidad no era I, sino era una O. Luego, en segundo lugar, realiza una interpretación sistemática y en tercero la funcional, ¿no? Un poco para entender
¿De qué va la norma? ¿Para qué sirve la norma? Pues se trata de darle juego, ¿no?, al sistema de partidos políticos, y la finalidad última que permitiría sería la pluralidad política local, por ejemplo. Es correcto, porcentaje de votación y postular al menos el 50% de candidatos. Bueno, el tema es que veamos que sí es muy relevante poder entender el lenguaje que estamos utilizando, pero además lo podemos complementar nuestra idea del lenguaje con a qué mundo pertenece esa norma y cómo permite esa norma que todas las demás piezas se muevan en torno a ella. Y en tercer lugar, si se alinea con el fin último que persigue. Y el fin último que persigue, por ejemplo, en este caso, es el pluralismo político. Por lo tanto, todas las normas tendrían que llevarme hacia la permisividad del pluralismo político y no al bloqueo del pluralismo político, como ustedes verán, ¿no? Bueno, ya tengo este primer análisis, digamos, de lo que está en ley. Ya dijimos que en segundo lugar ahora me voy de viaje, ¿no? Ya compré mi boleto, me voy en viaje internacional, que se trata de ir a Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a Washington, donde está la OEA y donde está la Comisión Interamericana, para buscar los tratados internacionales que debo de aplicar, porque veo si hay, digamos, esta perspectiva, ¿correcto? Entonces, ya tengo, digamos, dos grandes pasos. Y el tercero es que ya una vez que tengo los tratados internacionales, trato de ver cómo funciona la norma desde el punto de vista de los derechos humanos. A ver, esto es un cambio de paradigma completamente. Porque ya dijimos que lo que representa ese faro en el puerto es la democracia representativa. Con lo cual, todas las normas deberían de ser interpretadas en rumbo a ese punto. No al medio, sino a ese punto. Esto implicaría entonces que cuando yo analizo que la democracia representativa es un derecho humano, hay un conjunto de reglas desde los derechos humanos de cómo interpretar las normas. La primera, por ejemplo, ya nos los decía Noel Carmona, nos los decía, pues el estándar probatorio que voy a utilizar tiene que ser uno flexible, porque lo que está en el faro no es un sistema de sanciones. Como él de alguna manera entró en este tema cuando dijo, hijo, es que voy a anular, pues no, prefiero no anular, ¿no? Como decía algo así, porque no tengo todos los elementos. ¿Por qué? Porque el esquema que está viendo el magistrado Carmona es un sistema que funciona a partir del sistema sancionador electoral. Y ese no es el destino al que queremos llegar. Lo que queremos llegar es al destino de cómo vivir en democracia representativa. Y seguramente el sistema de sanciones será una consecuencia, un efecto de la ruta que vamos a tomar, pero no es el camino central. Si me dijeran, el camino central para acabar con los violadores es la castración química. Me estoy centrando en un sistema de castigos y no en el objetivo central que busco, que no se cometan violaciones, que las personas puedan vivir pues tranquilamente, que no andes pensando a ver a qué horas te violan en un antro o en un restaurante de moda, ¿no? Ese sería el verdadero destino al que queremos llegar. Entonces, si el sistema electoral me ha enseñado que funciona a partir de un sistema sancionador, tenemos otra ruta muy distinta, ¿eh? Y esa ruta, por más que hagamos lo mismo, no nos vaya a producir un cambio radical en las cosas. Si hoy creemos que nuestra democracia representativa está dañada, está débil, o sea, y además hay como pandemia en el mundo, ¿no?, de desincentivar las democracias fuertes, pues me parece que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a lograr sanear a nuestro enfermo, y al contrario se va a poner peor y se puede morir. Y cuando se muera la democracia representativa, despídanse de todos sus sueños,
porque se les acabó, porque no va a haber un juez independiente que quiera resolver, que les devuelvan su casa, su coche, su hipoteca. No va a haber nadie que diga, aquí vamos a hacer respetar el derecho. Porque las policías no le van a hacer caso a los jueces, los militares no les van a hacer caso a las cortes, le van a hacer caso al poderoso, y ahora se suspenden los derechos civiles de las personas y hay toque de queda, Diana. A partir de las 4 de la tarde, si te encuentran en la calle, te meten a la cárcel. ¿Cómo? Y te enteras que tu familiar, tu abuelita, pues no supo y fue al súper, ¿no? Que le encargaste ahí unas verduritas y tal cosa para la casa, la abuelita que es muy gentil, pues está detenida la abuelita. Y a lo mejor con un coma diabético por el susto que le propinaron estos desgraciados, ¿no? O a lo mejor tu camioneta que ibas a ocupar, Claudia, para ir a recoger a tus hijos a la prepa o alguna cosa, ya te la expropiaron para taxis. O a lo mejor, no sé, Ramiro tiene ahí un edificio que está rentando, una casa bonita que renta, un segundo sueldito, ¿no? Finalmente. Pues resulta que al gobierno le parece adecuada que ahí se instalen oficinas. O se dicte una nueva ley de congelamiento de rentas, donde el dueño del mueble prefiera que se caiga antes que meterle medio centavo de pintura a ese lugar, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué te sirvieron tus derechos humanos? Todo el esfuerzo de tus padres, de otras generaciones, pues de nada. Aquí lo jugamos como en una mesa de blackjack. A la primera jugada metimos todo nuestros ahorros en términos democráticos a una sola jugada y la apostamos al todo y la nada. Y además de que sabíamos que estaba mañada la carta, la mesa, ¿no? Que te traen copitas de a gratis y eso, gratis, no, aquí nada es gratis, ya te están cobrando. Pues compadre, ya sabes que cuál es digamos, la derrota de la democracia, ¿no? Historia de una democracia derrotada, anunciada varios sexenios atrás, ¿no? Podríamos intitular así la obra. Bueno, pues si entonces entendemos que la democracia representativa debe ser el faro, y eso es un derecho humano, significa que lo que tendríamos que hacer es un análisis de ver hasta qué punto es permisible la relativización de ese derecho humano. Por ejemplo, para poder tener democracia representativa requiero votar y ser votado, ¿no? Eso me queda claro que es parte de esa edificación. Pero es un derecho humano que puede ser relativizado a partir de qué supuestos me lo permite la Constitución y la Convención. Por ejemplo, la edad. Entonces es un puesto permitido. Ok, ahora voy a ver qué tan justificado, como dice Ramiro, se encuentra. Dice, interesante si alguien cuestiona por qué no se bajó la de los senadores, la edad de senadores, porque no pareciera que hay una justificación material, sustantiva, más allá de la simple ecuación, ¿no? 18 es igual a 18 y se acabó. Pues no, 18 no fue igual a 18. ¿Por qué? Porque las otras sí se mantuvieron. Así que de esta manera me parece que no hay criterios diferenciados y por lo tanto no hay algo que en otras épocas se decía la suficiente y debida justificación y motivación del acto de autoridad, aunque sea de una ley. Hoy hablamos de la adecuada justificación. Eso, justificar, entraña fundar y motivar de manera adecuada, pero además entraña poder recorrer distintos caminos, recorrer distintas, posibles soluciones, demostrárselas a la ciudadanía y tomar la que mejor nos va en términos de un balance de razones positivas y negativas, los máximos logros que alcanzaríamos con ello, el menor perjuicio. Y entonces, ahora sí estamos utilizando la argumentación jurídica desde el contexto de buscar empatía con la sociedad. Y viceversa, que la sociedad, más allá del lenguaje infantil que podemos utilizar en una sentencia, o del lenguaje inclusivo, o inclusive, como se diga, le estamos demostrando las dificultades que tiene un juez de esta época para poder jalar una norma que se quedó 3 pueblos atrás y una sociedad que ya va 3 pueblos adelante, ¿no? Y entonces demostrarle cuáles son los grandes retos y desafíos que tenemos hoy como sociedad.
pero no solamente en cuanto resolvemos un caso que ni le va a importar al 99% de la sociedad. Pero cuando descubrimos cuál es el problema jurídico del fondo, ya vean, por ejemplo, metimos a temas de política electoral, podemos meter el tema de la ley trans, podemos poner temas, por ejemplo, que están relacionados con testigos de Jehová, por ejemplo, para el rechazo de un tratamiento médico, con la cárcel de los padres si el hijo que rechazó el tratamiento médico es menor de edad, menor de los 18 años, los padres terminarían en la cárcel. Pero si ese hijo cumplió el día anterior a que falleció 18 años, los papás estarían absueltos, estarían libres. Entonces, ¿cómo la diferencia de un día te permite tener a los padres en la cárcel o padres libres? Significa que ese no debe ser el criterio relevante. El día en el que naciste, como dice la canción, seguramente nacieron todas las flores, pero en realidad el tema ni siquiera está regulado cuando cumples años en realidad. Nadie sabe si lo cumples en el primer segundo del día y además en qué calendario. Si es de calendarios porque hacemos una cuenta ahí muy ajustada, pues a lo mejor tenemos años bisiestos y años no bisiestos y luego tenemos los ajustes correspondientes. Así que en realidad yo no sé si el día que decimos que cumplimos años, en realidad ese día se cumple el año. O tengo que ver en el momento que registraron mi nacimiento, y si no tengo registrado el nacimiento, depende de un acta administrativa saber cuándo cumplo años. O sea, veamos entonces que el argumento cae por su propio peso cuando utilizamos una edad cronológica. Y entonces tenemos que esforzarnos por corregir, uno, las razones que tenemos para encontrar razones jurídicas en derecho. Dos, lo que hace la argumentación jurídica es entender el problema de fondo, un problema mucho más grande que simplemente resolver el caso. Tercero, cuando lo perfilamos desde el punto de vista de un ataque a los derechos humanos, como es la democracia representativa, requerimos utilizar un estándar probatorio flexible, la carga dinámica de la prueba y sobre todo algo bien importante, no buscamos sancionar, buscamos reparar el daño ocasionado a la democracia. ¿Eso qué significa? Que habrá conductas que no son de la suficiente fuerza como para anular un proceso, porque yo no tengo fácil acceso a la prueba, o porque 4 días no son suficientes, o porque las pruebas periciales del voto electrónico ni siquiera son permitidas en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Es decir, desde la propia institucionalidad me han generado los obstáculos para que yo pueda acceder a la justicia y proteger a la democracia representativa. Entonces, todas las sentencias deberían de tener un capítulo. El primer capítulo, así más importante de los efectos, es cómo reparamos el daño que ya le provocaste a la democracia. Aunque sea con un curita, o la dejamos oxigenar, la herida solita cerrará, pero hay que referirnos a ella. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que generar para que no haya una repetición de conductas de ese actor político o de cualquier actor político que pretenda dañar a la democracia? Son 2 capítulos que desafortunadamente pues no aparecen por ninguna de las sentencias de nuestros tribunales constitucionales, ya sea de la Corte o en algunos casos, o en la mayoría de los casos, de nuestros tribunales electorales. Así que veamos cómo esto puede ser un cambio de paradigma y a lo mejor sí podemos llegar a nuevas cosas y ojalá sea justamente a tener una democracia mucho más fuerte y mucho más sólida en la que nos permite lograr llegar a los objetivos de vida que todos aspiramos. Pues muy bien, terminamos acá esta charla. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos, son muy gentiles por participar. Ojalá este conjunto de reflexiones les sirva para tratar de ver de otra manera el derecho electoral y provocarles un pensamiento crítico y una reflexión más seria sobre los temas. Muchísimas gracias, muy gentiles. Buenas tardes.